Continuamos con Más de Buenos Días. Si te has preguntado si en algún momento tu hijo ha sufrido o sufre de depresión, quédate con nosotros. Estudios de la Universidad de Navarra en España revelan que 1 de cada 20 niños y adolescentes llegan a experimentar antes de los 19 años al menos un episodio depresivo en sus vidas. Y lo más alarmante es que más de la mitad de estos casos no son atendidos adecuadamente. Hoy está con nosotros Mariana Ponce, ella es psicólogo infantil, para hablarnos acerca de este tema. Mariana, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Efectivamente, es un tema súper importante. Cada vez entendemos mejor cómo es la depresión y cómo se desarrolla, y se ha venido en aumento experimentar la depresión en la adolescencia. Entonces sí es súper importante que los papás estén alertas a las señales para saber la diferencia de qué es lo normal en la adolescencia y qué es lo que ya se considera una depresión. Sí, como padres muchas veces tendemos a subestimar esos estados depresivos de nuestros hijos y pensamos que forma parte de su humor natural, sobre todo, como bien lo señalas, en la etapa de la adolescencia. ¿Cuáles son esos síntomas, esas características de una depresión para nosotros identificar que algo está pasando? Es difícil poder diferenciar una depresión de la adolescencia cuando no estás claro justamente de los síntomas. ¿Por qué? Porque en la adolescencia hay muchos cambios de humor, hay mucha rebeldía, hay mucha resistencia, hay muchos cambios. Pero cuando estamos hablando de una posible depresión, estamos hablando de síntomas que comienzan a perjudicar la funcionalidad del día a día de tu adolescente. Estamos hablando de cambios, por ejemplo, en los hábitos de sueño y de alimentación, que ya comienzan a perjudicar la salud. Estamos hablando de aislamiento social, en donde ya los adolescentes es normal que ellos cambien de amistades, por ejemplo, pero cuando se comienzan a aislar y comienzan a bajar el rendimiento académico, comienzan a estar constantemente irritados, es cuando tú dices, ok, ya comienza a afectar, porque cambios de humor son necesarios en la adolescencia, es parte del proceso, pero cuando son periodos prolongados y comienza a afectar su día a día y su rendimiento, ahí ya tú dices, ok, aquí hay algo más. Señales típicas de depresión es cambios en los hábitos de sueño, ya no duermen o duermen en exceso, o tienen una fatiga durante todo el día que va más allá de dormiste suficientes horas y todavía estás cansado. Aislamiento social o adicción a la tecnología, no quieren estar con otras personas, tienen cero motivación para participar en actividades que son casi que básicas, higiene, limpieza, recoger el cuarto, salir a ver a la familia, no quieren hacer nada de eso, pero no es que, bueno, lo hago por fastidio, sino realmente tú ves que les cuesta. Aislamiento social, ya no quieren salir con sus amigos y no disfrutan hacer las cosas que siempre disfrutaban hacer, y ahora comienzan a tener un tono más negativo hacia la vida, más negativo, no son tan optimistas. Esas son como las claves principales de la depresión en adolescentes. En el caso de las adolescentes, viven mucho más intensamente lo que significa la irritabilidad y todos estos síntomas debido a los cambios hormonales. Hay mayor incidencia. Sí, los adolescentes tienen las emociones en extremo, por eso es que a veces uno los tiende a minimizar, porque para nosotros que ya hemos regulado el control emocional, sentimos que es una exageración, y que nosotros que ya hemos vivido muchísimas otras cosas, tú dices, hay cosas peores, o sea, que exagerado que tu amiga te Sí. dejó hablar y entonces ahora tu mundo se derrumbó. Lo que sucede es que como ellos están conociendo el mundo emocional, porque antes de la adolescencia ellos experimentan una sola emoción a la vez, ahora tienen muchas más porque tienen más capacidad para pensar. Entonces tienes que medir los extremos, y para que aprendas a medir los extremos tienes que vivirlos. Entonces en la adolescencia se conocen las emociones de forma muchísimo más intensa, y luego mientras ellos van madurando, van aprendiendo a regular, se sienten menos pesados. Entonces sí, ellos lo viven muchísimo más intenso que nosotros. Por ejemplo, ¿por qué nosotros tendemos a subestimar a nuestros hijos cuando pensamos es que los niños no tienen problemas, ellos no se estresan, se están ahogando en un vaso de agua? ¿Es un error que cometemos nosotros? Totalmente, porque estás midiendo la experiencia de tu hijo a través de tus propias experiencias, y eso no necesariamente ayuda cuando estamos hablando de que ellos son individuos y cada quien vive su propia experiencia. Ellos no tienen otros puntos de referencia a comparación de nosotros que ya hemos vivido muchísimos más años de experiencia,
para poder medir qué tan terrible es que alguien te deje de hablar, que te excluyan de un grupo. Y se ha comprobado que igual que una experiencia física negativa, un golpe emocional o una preocupación emocional tiene el mismo daño. Entonces, por más de que para nosotros no sea significativo lo que les está pasando a ellos sí les está afectando de la misma manera que otro tipo de agresiones pudiesen suceder. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no invalidar la emoción, porque sea en la adolescencia, sea más temprano o sea después, el impacto en su cerebro sigue teniendo la misma proporción en todas las etapas de la vida. Entonces, quizás para ellos es un problema chiquito, pero como su cerebro no está completamente desarrollado, tiene la misma proporción de impacto que si nosotros como adultos viviésemos una cosa muchísimo peor, entre comillas, para nosotros, pero nuestro cerebro ya está desarrollado. Entonces, es como el impacto proporcional en las mismas etapas. ¿Cómo, por ejemplo, emociones como el miedo, la ansiedad o la tristeza de manera recurrente nos puede servir de indicativo de que se encienden las alarmas en ese momento y tenemos que buscar la ayuda de un especialista? Estar en un estado de alerta no es saludable para nadie, para el ser humano. Nosotros naturalmente giramos hacia el bienestar, la felicidad, la tranquilidad, la seguridad. Cuando a mí me vienen y me dicen, ay, es que mi hija es naturalmente ansiosa. No, señora, su hija no es naturalmente ansiosa. Usted genera un ambiente de ansiedad y probablemente en su casa también usted es ansiosa, la abuela es ansiosa y no se han dado cuenta que están viviendo en un estado de ansiedad constante, lo cual genera daños significativos en el desarrollo del cerebro y te permite normalizar este estado, lo cual te hace mucho más difícil que un adolescente pueda estar en paz y tranquilidad y pueda realmente alcanzar su máximo potencial. Si nosotros estamos sintiendo crisis, miedo, preocupación, no podemos pensar en cómo estudiar mejor, no podemos proyectar hacia el futuro porque estamos resolviendo lo que está sucediendo en el presente. Entonces, adolescentes que tienen miedo, que tienen ansiedad, que se sienten aislados, que sienten que quizás hay un peligro en el entorno, no alcanzan su máximo potencial porque no tienen la capacidad mental para hacerlo, porque están preocupados y poniendo toda su atención en protegerse. Entonces es muy No, importante que... no nos damos cuenta, pero también enseñamos con el modelaje. Vamos a hablar de la importancia del lenguaje positivo entre nosotros mismos y con nuestros hijos. Cómo nos hablamos, cómo le hablamos y cómo reforzar el autoestima. Es importantísimo que todo lo que nosotros veamos en nuestros hijos que no nos gusta, lo veamos reflejado en nosotros, porque ellos justamente están copiando los modelos de conducta que nosotros les estamos demostrando. Ellos no escuchan tus consejos, sino van a seguir tu ejemplo. Entonces, si tú tienes un adolescente que llega tarde a todos lados o que no cumple con sus tareas, tienes que ver qué estamos haciendo nosotros, que no les estamos permitiendo un entorno lo suficientemente estable para que ellos compartan esta información contigo. No lo hacemos a propósito, sino esta es la primera vez que nos damos cuenta que realmente lo que nosotros pasamos por desapercibido porque tenemos otras intenciones realmente afecta a nuestros hijos. Entonces, poder ser más optimistas, ser más compasivos, ser más empáticos, buscar soluciones en conjunto con nuestros hijos, realmente afectan cómo ellos van a ejecutar sus actividades en el futuro, cosa que a nosotros no nos enseñaron y que muy probablemente en nuestro día a día no lo hacemos, pero con nuestros hijos sí es importante comenzar a cambiar nuestro discurso y ser menos prejuiciosos en cuanto a los intentos que ellos están haciendo para llevar la vida porque están aprendiendo. Y es que la verdad es que los adolescentes están ahorita sometidos a muchísima presión. Se espera demasiado de ellos y se establecen comparaciones muy altas. Hay expectativas altísimas sobre lo que debería ser su desempeño y sus capacidades. Quisiera que habláramos un poco acerca de los motivos por los cuales un adolescente puede sentirse frustrado y puede caer en un nivel de depresión. Hay muchas razones por las cuales se puede generar depresión, pero particularmente, por lo menos a través de la consulta y mi trabajo con adolescentes, vemos unas que se repiten constantemente. La primera es la desconexión que tienen con el mundo. Uno creería que con la globalización estás conectado con el mundo, pero los adolescentes se están sintiendo desconectados, especialmente cuando inician a temprana edad con los celulares, con todo el tema de redes sociales. Ellos necesitan sentir la conexión con otras personas, pero una conexión bidireccional. No es yo me apego a este influencer que tengo, por ejemplo, en redes sociales, porque ellos no son mis amigos, no me dan retroalimentación de nuestra relación. Entonces, la conexión con el mundo, con
servicio comunitario, con trabajos de pasantías jóvenes, todo este tipo de cosas ayudan mucho a prevenir la depresión. La desconexión de la familia y la desconexión con el mundo genera depresión seguro. Otra cosa que genera la depresión es la cantidad de opciones que hay en el mundo, cosa que jamás se nos pasó por la mente. Existe algo que le sucede a los adolescentes que es con tantas opciones que hay, yo me congelo y no sé ni qué estudiar, ni a dónde ir, ni por dónde comenzar. Entonces me abruma tanto porque ya hay tantas personas haciendo todo que siento que no soy significativo para el mundo. Entonces me deprimo. Entonces necesitan orientación y poder fortalecer autoestima para que vean que aunque ahora que tenemos la globalización hay muchas opciones, las tuyas también son importantes y valiosas y tu aporte es necesario. ¿En qué porcentaje estos episodios, estamos hablando de episodios depresivos, pueden solventarse con el apoyo de la psicoterapia? La gran mayoría de las veces, un buen tratamiento en conjunto, en equipo, porque la depresión se las explico a mis adolescentes que es como la versión de la gripe en la salud mental, cosa que es bastante superficial, pero es la mejor manera de explicárselo. Tú vas a tener depresiones de las cuales tú puedes salir solo, pero no todo el mundo tiene eso, y ahí van a haber depresiones en donde necesitas acompañamiento psicológico, y hay depresiones en donde no solamente necesitas acompañamiento psicológico, sino también fármaco o hasta internar en una hospitalización porque la depresión fue muy fuerte. Entonces, depende de qué tan temprano tú la comiences a atender, porque va empeorando. La depresión es degenerativa en ese aspecto. Si tú no atiendes esa tristeza profunda, lo único que va a hacer es empeorarse. Entonces, mientras más temprano lo identifiques, más fácil es de atender. Pero definitivamente es una enfermedad de salud mental, lo cual implica que tiene cura. Esto quiere decir que con un buen tratamiento salimos de la depresión y todos vamos a pasar por lo menos una vez en nuestra vida por un episodio depresivo, sí, aunque lo reconozcan o no lo reconozcan, aunque hayan salido con ayuda o individualmente de esa situación. ¿Qué debemos aprender de esos episodios? Que nuestros pensamientos son importantes. Uno cree que los pensamientos son automáticos, que no los podemos controlar, pero tener propósito en lo que nosotros pensamos y cómo nos hablamos internamente a nosotros es sumamente poderoso. Esa vocecita interna, ese monólogo interno que nosotros tenemos, se modifica. Y muchas veces no nos enseñan en el colegio, aunque nosotros estamos trabajando para cambiar eso, de cómo podemos hablarnos a nosotros, porque realmente impacta que tú te digas a ti mismo que eres capaz o no eres capaz, que tú puedas ver la oportunidad de crecer en una situación difícil o que la veas desde una posición pesimista. Nuestros pensamientos realmente influyen en cómo nosotros nos sentimos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con cómo nos hablamos, con cómo le hablamos a nuestros hijos, que somos los que modelamos. Realmente la palabra es sumamente poderosa. Así es. Si yo te pido 3 consejos o recomendaciones que puedas brindar a la audiencia que está viendo este programa el día de hoy y que quiere empezar a hacer cambios para ver reflejados esos cambios en sus hijos, ¿cuáles serían? Que comiencen a buscar su propia felicidad, porque los hijos van a copiar ese modelo. Si ellos ven a unos papás felices, ellos también van a querer buscar las cosas que les hacen feliz a ellos. Entonces, lo primero es buscar su felicidad. Lo segundo es buscar ayuda si la necesitan. A nuestros papás les dijeron que uno tenía que ser fuerte y uno no llora y que es dramática. Y eso no es así. Tus emociones importan. Y en este momento existe muchísimo, por ejemplo, burnout para los papás, porque tienes que trabajar y criar a hijos a la misma vez. Es muy difícil. Entonces, cuidarte a ti, buscar lo que te hace feliz y buscar la conexión con el mundo. Conectarte, salir de tu casa y buscar esas actividades donde haya comunidad ayuda muchísimo a ti y a tu familia a evitar y prevenir una depresión. Esos son como los 3 puntos principales. Así es, rescato eso, el valor de no subestimar las emociones de nuestros hijos y de buscar ayuda. Es válido, no es un símbolo de vulnerabilidad o de debilidad, sino que forma parte de nuestra naturaleza humana. Así que yo creo que de todas esas experiencias podemos aprender. Mariana, gracias por estar con nosotros y compartir esta información tan importante con la audiencia. Feliz día para ti. Feliz día y siempre a la orden.
Estábamos conversando con Mariana Ponce, ella es psicóloga infantil, hablándonos el día de hoy sobre los casos de depresión en niños y adolescentes. Llegamos al final del programa por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar conectados con la señal de DPI TV. La invitación es para que sigan disfrutando de nuestra programación al mediodía, el Noticiero Meridiano con nuestro compañero Manuel Fajardo. Y la invitación es para que nos acompañen este martes en una nueva edición, en un nuevo programa de Buenos Días. Feliz y bendecido día para todos.